personas, por ejemplo, que tienen ideologías, bueno, que podrían ser polémicas o que en cierta manera podrían amparar pseudociencias o cosas así, ¿crees que al llevarlas a, por ejemplo, programas como el mío, habría que confrontarlas o habría que tratarlas igual que al resto de personas, que es di lo que te dé la gana, siempre y cuando, por ejemplo, yo, esto es opinión mía, siempre suelo poner como la barrera a la libertad de expresión en aquel punto, en aquel momento en el que se sugieren ideas de crueldad, por ejemplo. Vale. Bueno, ese es un criterio Ese es, interesante. Quiero decir que al final todo el mundo tiene un criterio. No existe una conversación sin temas límite o tabú o líneas rojas. Y ya está, igual que no existe una conversación sin presupuestos que se dan por sentado. Recuerdo que Wittgenstein era quien sostenía que si alguien en clase de historia levantaba la mano y decía existe el mundo, ya se ha salido de la clase de historia. No está planteando una pregunta legítima, pero suponemos que el pasado existe, que el mundo existe, y por ese motivo tú me estás haciendo una pregunta a mí. En principio la filosofía debería ser el campo en el que se pueden plantear todas las preguntas, por locas y disparatadas que parezcan. Incluso ahí se podría plantear la posibilidad de que si la Tierra es plana y cosas por el estilo, ¿no? Ahí, o por lo menos, si no vamos a darle una veracidad científica, pues intentar aproximarnos a ella como una cosmovisión, como una representación de un estado de ánimo, de unas patologías sociales, yo qué sé, hacerlo de esa forma. No sé, inevitablemente, en una sociedad con libertad de expresión, cada quien va a tener sus criterios y es bueno que haya esa competencia y diversidad, obviamente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo que he hecho muchas entrevistas y muchas conversaciones y demás, no me gustan las conversaciones del fact-checking, ¿no? Hay periodistas que se dedican simplemente a decirle al político o al interlocutor lo que tú estás diciendo es falso. Ya. A mí, pero porque no va en el carácter y en la personalidad. Al final, el estilo es la personalidad. Y pues tú tienes un tipo de podcast que a mí me gusta mucho. Hay otros podcasts a los que no iría si todo consistiera en esto de continuamente corroborar que lo que estás diciendo se ajusta como si fuera una especie de interrogatorio inquisitorial. Claro. Y entonces luego estos son los inquisidores que desde sitios como Neutral, etcétera, pues quieren proyectar que todos los medios de comunicación jueguen con un concepto muy cerril de lo empírico y de lo fáctico. Yo tenía un canal con unos amigos hace 1000 años, cuando se fundó Podemos, imagínate, en el Neolítico, que se llamaba Círculo Podemos Filosofía Analítica, y bromeábamos. Hacemos bromas en torno a Podemos, un poco una cosa medio irónica, medio meta-irónica, y en algún momento compartimos alguna noticia sobre Angela Merkel y bromeamos con que Angela Merkel iba a elaborar un cuarto Reich y que iba a establecer... Y era una jodida broma, era un chiste, ¿no? Pero ya años después, Neutral apareció, lo censuró, dijo que iba a invisibilizar ese post que había llegado a 40 personas como mucho. Entonces es muy interesante también cómo este es el asunto, cómo la censura, vamos a ver esto, la censura contra lo pseudocientífico o lo falso le da un gran auge a eso falso y pseudocientífico. Porque el gran atractivo de las pseudociencias y de la subcultura o contracultura es precisamente su carácter disidente y marginal. Entonces, si efectivamente esta gente estuviera todo el rato en los principales programas de audiencia, pues serían un lugar común y la gente tampoco tendría no habría esa fascinación adolescente vocacional de la defensa de lo marginal, ¿no? Ya. Entonces no sé... va y viene. Porque yo lo que desde luego desprecio bastante son estos canales que se las dan basados en la evidencia científica, divulgadores de vete tú a saber qué disciplina, que tan solo se alimentan, en el fondo dependen de la existencia de estos aberraciones para refutarlas. Vale. Esos son a mí los que... Porque quien crea que existen gigantes en el Polo Norte, pues nos está ofreciendo una saga de ciencia ficción muy divertida e interesante. Pero quien, recibiendo subvenciones a veces también estatales o paraestatales, y estando dentro del consenso de lo que es bueno, bonito y verdadero hacer, se dedica simplemente a burlarse del rival más débil y hacer contenido, ese a mí es el que me cae mal. O sea, a mí me cae menos quizá porque lo doy ya por sentado que lo otro es de chiste. Claro. O sea, que si la mera exposición del famoso Mickey Mouse empírico él mismo se refuta, ¿no? La mera exposición. Y así sucede con muchas ideologías, efectivamente, que toda su fortaleza está en dialogar siempre en guetos cerrados donde
nunca se cuestionan sus dogmas principales. Entonces, yo sí que creo que se le debe dar la voz a... Y también a las fantasías de crueldad y de destrucción, porque de hecho sucede continuamente. Y si no se van a expresar en otros campos, como por ejemplo el arte. De hecho, el arte es la sublimación, la estética, la cuestión siempre de por qué motivo hay ciertas cosas que no nos gustan en la vida cotidiana y que nos gustan en el arte. Claro. Porque claro, en la vida cotidiana nos gustan los parricidios, que los hijos se acuesten con las madres, y esa es la base de la tragedia griega. Y en los cuadros vamos al Prado y vemos a Cronos devorando a sus hijos, claro. y ninguno de nosotros nos dedicaríamos a comernos a nuestra descendencia. Claro. Bueno, pero esos temas de crueldad, de sadismo, etcétera, se exploran continuamente en las artes, precisamente. Sí, es verdad que respecto, por ejemplo, a lo de Mickey Mouse empírico o a esta gente, claro, ahí siempre he dicho como, buf, yo a esta gente no la traería porque es que tengo aquí una especie de sentimiento contradictorio. O sea, por un lado, que creo lo que te comentaba antes de que la libertad de expresión tiene que ser plena. O sea, mi criterio es este, siempre y cuando no se sugieran ideas de crueldad, es decir, traería a cualquier persona de cualquier ideología al podcast, pero claro, también por otro lado pienso, bueno, en cierto modo tengo que tener una responsabilidad social y claro, quizás traer a que perfiles ultra mega conspiranoicos que se sabe claramente que lo que dicen es falso, quizás puede llevar a que alguna persona inocente o bueno, que no está formada lo suficiente o lo que sea, acabe en conspiraciones mucho peores como puede ser, pues eso, no vacunarse o yo qué sé, o en sectas peligrosas o lo que sea. Porque sí que es verdad que esto, bueno, más o menos la psicología lo ha medio estudiado, medio demostrado, en el que hay una correlación entre las personas que, no, o sea, o normalmente las personas que creen en una conspiración suelen creer en más de una. Pero no hace falta que te justifiques apelando a razones sociales. Una de las grandes ventajas de tu podcast es que a ti te interesa la verdad y que tú invitas a gente con la que puedes no estar 100% de acuerdo, claro, pero que les concedes cierta capacidad de argumentación y de verosimilitud. Claro. Y eso es la razón por la que estoy aquí. Claro. Yo también me parece totalmente patético y absurdo ir a podcast donde el entrevistador no sabe nada del entrevistado, donde tan solo le interesa la fama del entrevistado, donde las preguntas ni se las ha formulado él mismo, sino que se las ha hecho un becario o algún ayudante, y que en el fondo le da 3/4 de lo mismo, le entra por una oreja y le sale por la otra lo que le están contando, claro, que solamente quiere como crear este contagio de los suscriptores de uno que pasen a otro. Entonces lo interesante de tu canal es que a ti te apasiona el tema de Dios, de la conciencia, y preguntas por las cosas que te interesan, que te gustan y sobre las cuales crees que puede haber una respuesta. Claro. Entonces, obviamente, si tú consideras que sobre el terraplanismo, la existencia de gigantes o de grandes conspiraciones no cabe posibilidad de debate ni discusión, no tiene sentido que tú traigas a alguien. Y no hace falta que te refugies en mi responsabilidad, mi papel ante los chavales y la juventud y no sé qué, ¿no? Es decir, que muchas veces nos montamos una película como de trascendencia, y tiene que ver con nuestra personalidad. Y eso es lo más valioso, porque en algún momento tu responsabilidad social caerá o crecerá, pero lo que es inflexible, o sea, lo que es perfectamente predecible y confiable es el carácter. Yo después de mucho tiempo me parece que las ideas de las personas van y vienen. La gente pasa de ser izquierdas, de derechas, feminista, marxista, lo que fuera, del alt-right, de la left-right, de lo que fuere. Las ideas son, como decía Unamuno, cartas, que están para descartarse de ellas, que hay que sacarlas en algún momento y otro. Los afectos también a veces van y vienen, pero lo que permanece son los caracteres y las personalidades. Y en una sociedad aparentemente muy líquida y muy, en fin, acuosa, donde las cosas van y vienen, los valores, los principios, tal, ¿quién es uno en términos de timidez, arrogancia, curiosidad y dudas o seguridades? Lo define más que todo lo demás. Claro. Eso es lo que más creo. Entonces tú eres una persona curiosa, ¿sabes? Como simpática. No sé, ¿me explico? Que no, entonces, así, ya está. No tienes por qué tirarte el pesto de la responsabilidad social. No, y a veces es que eso, como que nos damos mucha importancia. Ya te digo, a mí siempre, no sé, siempre me da igual, pero es verdad que sí. A medida que va creciendo más el podcast y tal, pero vamos, yo nunca lo he pensado así, pero sí que es verdad que en algún momento me lo han comentado, ¿sabes? Pero tú acuérdate, tú acuérdate también de la causa inicial por la que empezaste el podcast. Esa es que, y yo lo pienso, tío, y decía, joder, si verdaderamente mi idea primigenia era, tío, yo voy a traer aquí incluso a un nazi y a un comunista y que hablan entre ellos, por ejemplo, y que debatan.
debaten. Pero ahora quizás, no sé, no sé, en cierta manera, yo qué sé. No sé, es que es un Pero, tema pero la complejo. pregunta es interesante, te la devuelvo. Voy a ser yo ahora el entrevistador. Me parece bien. ¿Por qué empezaste este podcast? Supongo que te lo han preguntado en varias ocasiones. Sí, no, mi idea principal, de hecho, por la razón por la. Bueno, primero, verdaderamente empecé el podcast, que esto te lo comentaba fuera de cámaras, porque me lo propuso un amigo de mi novia Daniela, que está aquí escuchándonos y viéndonos. Él me lo propuso, yo siempre había fantaseado con la idea de tener un podcast, pero es que a su vez me venía otro sentimiento contradictorio que era, pero tú qué cojones tienes que decir al mundo si se la pela, ¿no? Tú, o sea, al mundo le da igual tu opinión. Pero luego dije, bueno, pero si yo soy el entrevistador, que al fin y al cabo es lo que hace un podcaster que tiene un canal de podcast, verdaderamente puedo hacer una entrevista en la que yo intervengo poco, simplemente hago preguntas que a mí me generan curiosidad, sin ánimo de sorprender a la audiencia, oh, mira cuánto sé, ni prepararme guiones y decir, oh, voy a demostrar o voy a hacer parecer que sé tal. Y traigo entrevistas que a mí me gustaría escuchar. Ya está. Con gente y perfiles que a mí me gustaría escuchar, con los que pues probablemente no concuerdo en absoluto, pero me encanta escucharlos, porque es verdad que yo en mi intimidad, pues, joder, he escuchado, pues desde, ya te digo, personas que son abiertamente nazis o personas que son abiertamente estalinistas o maoístas, por ejemplo, y me gusta escucharles. Evidentemente, muchas de las cosas que oigo, digo, porque me muevo disparate, pero me entretengo escuchándolos, digo, bueno, es curioso el mecanismo por el que ha llegado este hombre o esta persona a esta conclusión. Claro, pues eso. Y ahí se... Esa curiosidad es lo fundamental. Efectivamente.